Buenas tardes, perdón, buenos días. Disculpen el cambio de horario. Bueno, vamos a hablar hoy de la partición. Entonces, para ubicarnos, vamos a decir que estamos en una sucesión en que se ha declarado herederos, o se ha aprobado un testamento en cuanto a sus formas, y nos encontramos con un patrimonio indiviso que en un momento perteneció al causante y que ahora pertenece, repito, de manera indivisa a los herederos. Entonces tenemos un grupo de personas que son todos dueños de una cuota parte o de una parte ideal de una masa que es la masa hereditaria. Corresponde entonces ver cuándo, cómo hacemos para que cese esa masa de indivisión. Bueno, la indivisión cesa con la partición. Y si la partición incluye bienes registrables, en este caso tendríamos vehículos, bienes inmuebles, termina con la partición, pero es oponible a terceros solamente desde la inscripción en el registro. Entonces, para ubicarnos, repito, tenemos al causante, que no está, y una masa de bienes. ¿Quién puede pedir el cese de esa indivisión? Y ustedes dicen que la respuesta es lógica. Entonces la pueden pedir los copropietarios, los herederos, la pueden pedir, como en todos los casos, los herederos y los cesionarios. ¿Quiénes son los otros legitimados activos en la sucesión? Los acreedores, por vía de subrogación, y los legatarios. Muy bien. Si los herederos han muerto, lo pueden pedir sus herederos. Muy bien. ¿Cuándo se puede pedir la partición? La partición se puede pedir en todo tiempo. Es decir, no hay un plazo mínimo ni máximo, pero deben tener en cuenta que quien está en posesión material de los bienes puede oponerse a la partición alegando la posesión larga que contemplan los derechos reales. Entonces, repetimos, no hay tiempo para pedirla. Muy bien. Una vez pedida, a ver, para que se pida es necesario, y esto es también algo que es lógico, que surge maduro, que tenemos que tener terminado el inventario y el avalúo, porque si no tenemos terminados esos dos procedimientos, ¿sobre qué estamos pidiendo la división? Entonces, o la partición. Entonces, tenemos que ver de qué se trata el patrimonio. Fíjense ustedes que cuando una persona fallece, tiene deudas y tiene créditos, tiene bienes y tiene deudas.
Entonces hay que sacar en limpio de qué se trata el patrimonio para poder pedir la partición. El proceso de inventario y de avalúo no es demasiado corto, así que en ciertos casos puede tardar el momento en que pedirse la partición. Muy bien. Vamos a ver ahora cuál sería la posición, o mejor dicho, vamos a hablar primero de las formas de la partición. La primera forma de la partición es la forma extrajudicial, que es la mayoría de los casos, que puede dar si están todos los herederos de conformidad, obviamente, y si son todos capaces, porque si hay alguno que no es capaz, no se puede realizar la partición por vía extrajudicial. Entonces el proceso es el siguiente. Ustedes pónganse en esta situación. Está el proceso sucesorio con la declaratoria de herederos o la aprobación formal del testamento. Acreditada la existencia de todos los bienes. Acreditado la porción viril del patrimonio, es decir, descontadas las deudas. Vamos a dar un ejemplo. Son 3 herederos, para hacerlo fácil, y hay 3 casas del mismo valor. Entonces los herederos se ponen de acuerdo en cómo distribuírsela, una para cada uno. Pero lo que existe materialmente, en este caso en el registro de la propiedad, son 3 inmuebles pertenecientes al causante. ¿Cómo se altera el asiento en el registro de la propiedad? Es decir, nosotros hicimos una sucesión, en Mar del Plata, por ejemplo, está terminada, y se efectuó la partición. Ahora, el registro de la propiedad, ¿cuándo anota que la casa del causante, José Pérez, está ahora a nombre de su heredero, Juan Pérez? Ustedes saben que en el registro de la propiedad hay 2 formas de alterar o de cambiar los registros de titulares. Una es a través de una escritura pública, a través de una minuta que manda el escribano, y otra es mediante la orden del juez. Entonces, acá los herederos se ponen de acuerdo en la partición. Pero ¿qué tenemos que hacer para que el registro de la propiedad inscriba esa partición? Es decir, que la casa de la calle Independencia antes era de Juan Pérez, ahora es de José Pérez. Necesita una orden del juez. Entonces, si bien la partición es extrajudicial, porque las partes se ponen de acuerdo, es necesario presentarle al juez ese acuerdo para que el juez ordene la partición o si ordene inscribir la partición cada bien a nombre de cada heredero. En la parte práctica, el juez ordena la inscripción de los bienes, ya sea indivisos o posteriormente divisos, siempre y cuando se haya cumplido con los honorarios regulados, los aportes previsionales e ingresos brutos, el pago de la tasa de justicia. Entonces, con todos esos requisitos que ustedes ven muy bien, que lo que se está garantizando que son los impuestos, tenemos tasa de justicia sobre tasa de ingresos brutos, los aportes previsionales en la caja de abogados y también los honorarios del abogado.
El abogado, esto es una cuestión práctica, voluntariamente puede pedirle al juez que, habiéndose efectuado sus aportes sobre honorarios, se considera que los honorarios están suficientemente garantizados, entonces, sin acreditar el pago, que el juez ordena la inscripción. Perfecto. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, han terminado la sucesión y se ordena la inscripción. Ya sea antes de ordenarse la inscripción o después de la inscripción, perdón, antes de ordenarse la inscripción o después de ordenada la inscripción, como el código dice en cualquier tiempo se puede efectuar la partición, ustedes pueden presentárselo al juez. Y normalmente el juez regula honorarios también al letrado por haber patrocinado o efectuado la partición. Y esto lo digo para que ustedes sepan que es muy posible que se regulen nuevamente honorarios, no en la escala de la sucesión, obviamente mucho menor, y los hagan cumplir con los aportes. No ya con la tasa de justicia y la sobretasa que está pagada, sino con los aportes de los ingresos brutos del letrado. Entonces el juez ordena que se inscriba la partición y ordena expedir, y esto es importante, expedir testimonio. Primero, de la declaratoria de herederos. Y segundo, de la hijuela. La declaratoria de herederos se transcribe, ustedes saben ya muy bien, sin números, sin abreviaturas, y se deja constancia abajo de que esa declaratoria se expide pura y exclusivamente para ser inscrita en relación a tal bien, a X bien, de forma tal que ustedes no puedan usarla para inscribir todos los bienes del causante, en este caso de la indivisión, sin haber pagado la tasa de justicia y demás requisitos. Inmediatamente después del testimonio en el mismo formato, ¿no es cierto?, en el mismo soporte, inmediatamente después del testimonio de la declaratoria de herederos, se transcribe la parte que le correspondió a cada heredero. Y la parte que le corresponde a cada heredero se llama hijuela. Entonces, ustedes dicen que redactan el testimonio. Declaro que por el fallecimiento de Juan García le suceden sus hijos José, Pedro y Miguel García. Mar del Plata, tanto, se deja constancia que entre los herederos se ha otorgado a José García la hijuela número 1, que consiste en una casa en la calle Independencia. Para el otro hermano, Miguel, es la hijuela número 2 y la hijuela número 3 para el que resta. Y esto es muy importante por lo siguiente. Ustedes en el futuro, o los herederos en el futuro, para disponer de los bienes de la sucesión, deben tener forzosamente un título, y ese título debe coincidir con la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Cuál es el título que tienen los herederos respecto de los bienes que recibieron? El bien tiene una escritura, que es la escritura traslativa de dominio, o que es el título de propiedad. Nosotros no podemos borrar el título de propiedad o hacerle una flechita y decir que abajo, o mandar que el escribano haga uno nuevo. No. Cada bien tiene un solo título de propiedad. Entonces, y esto es lo importante, el título de propiedad de cada heredero va a consistir en el título originario del bien y el testimonio de la hijuela. Esos dos instrumentos
acredita consiste el título de propiedad. Entonces, el título de los bienes es el título original, redactado por el escribano, al que se le abrocha la hijuela inscripta. Ese es el justo título. A su vez, ustedes pueden incluir en la hijuela más de un bien. Y cuando ustedes inscriben más de un bien, deben disponer de él acreditando el título. Entonces el escribano interviniente deja nota en la hijuela de que con fecha tal se vendió, se donó, se otorgó un usufructo sobre X bien. Y ustedes se la guardan a la hijuela. Y cuando finalmente terminan de realizar o de disponer sobre los bienes, todos los bienes que constan en la hijuela, deben entregar la hijuela al último adquirente. Esto es a los fines prácticos de cómo se inscribe la partición. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces la partición judicial. La partición judicial se da cuando, obviamente, en primer lugar, haya algún heredero en que no esté de acuerdo con la partición extrajudicial. En segundo caso, cuando haya algún incapaz declarado heredero, o por oposición fundada de algún acreedor o legatario. Porque ustedes imagínense que sería la burla para el derecho de los acreedores si un patrimonio indiviso de 25 campos y 25.000 casas y una moto de muy poco valor se le otorga a un heredero esa moto de poco valor. ¿Para qué? Para que los acreedores no puedan reclamarle sobre el resto. Una vez que se pide la partición judicial, se designa un partidor. El partidor es un abogado de la matrícula. ¿Qué es un abogado de la matrícula? En primer lugar, es un abogado. Tiene que tener de profesión abogado, no es escribano, no es contador, nada. Y de la matrícula significa que no hay un funcionario judicial al que se le llama partidor. Es un abogado inscrito en el colegio de abogados y que cuando el juez necesita un partidor, se lo sortea. Entonces el partidor tiene la función de formular la cuenta particionaria, que consiste en primer lugar en los prenotandos, que es una relación sucinta del expediente sucesorio, es decir, por qué llegó a sus manos esa partición que se le ha encomendado. Entonces es un relato del fallecimiento de la persona, que su sucesión tramitó en tal juzgado, que se dictó la declaratoria de herederos en tal fecha, foja tal se ordena la designación de un partidor. Segundo es el cuerpo general de bienes, debe informar y acreditar los bienes que tiene el causante, las deudas y por último las hijuelas. Las hijuelas, para que estén aprobadas, deben ser perfectamente iguales, porque cuando el partidor divide el acervo hereditario en hijuelas, se da traslado al resto de los coherederos,
los coherederos argumentan, y si ven que hay alguna diferencia, el juez tiene que resolver si las hijuelas son iguales en cuanto a su valor económico o no, y si el juez se equivoca, se apela, y entonces son escuchados de nuevo todos los herederos, y la Cámara finalmente informa en qué consiste o de qué bienes consta cada hijuela. Y esto es importante porque hay igual cantidad de hijuelas como herederos. Entonces, supongamos que son 4 hijuelas, que son técnicamente iguales entre sí. Entonces, ¿qué heredero se queda con cada hijuela? En primer lugar, si hay acuerdo, se está al acuerdo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, Juan pide quedarse con la 1, Pedro con la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no hay acuerdo en a quién se va a atribuir cada hijuela, el juez procede como procede siempre que no haya acuerdo y es por sorteo. Entonces, directamente se sortea. Ahora bien, previo a la partición, algún heredero puede oponerse a que se realice la partición por un tiempo que el juez otorgará, y es cuando acredita que algún bien está incrementando o tiene posibilidades de incrementar su valor. En concreto, supongamos que el acervo hereditario está integrado por un terreno donde hay una casa a medio construir. Entonces el heredero puede decir, yo pido que no se formule la partición hasta que se termine la casa, porque el terreno con la casa como está, o con los planos aprobados, sale 100, y con la casa terminada va a salir 1.000.000. O por ejemplo, en un campo donde el acervo hereditario lo componen las vacas preñadas. Puede pedir que se produzca la aparición de las vacas, y obviamente en vez de haber 10 vacas va a haber 20, cada una con el ternero. Muy bien. Ahora bien, nosotros tenemos la división de la herencia, las hijuelas, y los herederos tienen la facultad de licitar. Licitar algunos de los bienes para pedir que ese bien quede incorporado a lo que va a ser su hijuela. Entonces, supongamos que el acervo hereditario esté compuesto por 3 casas, 2 campos y una lancha, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo pedir que como la casa ubicada en la calle Luro está al lado de mi negocio, se me atribuya o se incluya en mi hijuela a ese inmueble, a esa casa. En cuyo caso debo pagar a la masa hereditaria un precio que sea mayor de la evaluación del bien. Precio que entra en la masa hereditaria y que luego se va a descontar de lo que el bien realmente vale. Vamos a dar un ejemplo. Yo quiero entonces que la casa de Luro y de Independencia me la otorguen a mí, porque yo tengo al lado mi negocio. La casa está valuada en 100.000 pesos. Entonces yo
No puedo pedir que me la den y listo. Tengo que ofrecer pagar, y eventualmente pagar, 110.000, 120, 130 o lo que sea mayor. No es que yo pierdo el precio de esa casa, porque eso sería comprar directamente a los herederos, sino que eventualmente ese inmueble se va a agregar, se va a incluir en mi hijuela, y lo que va a quedar a favor del resto de los herederos es los 40.000 pesos de diferencia. Entonces, no es que yo le compro, es que yo pido quedarme con un inmueble, y para eso le doy a los herederos un valor mayor del que tenía. Entonces el resto de la masa se queda con la diferencia. Pero cuidado, no es que yo estoy regalando o me estoy comprando, eso sería comprar, sería una transacción entre herederos, sería comprar, ¿verdad? Entonces, no lo estoy comprando, me quedo con el bien, pero a cambio, incremento el valor, y ese valor queda a favor de la masa hereditaria. ¿Mm? Muy bien. A eso se le llama entonces licitación. Fenómeno. Continuamos. Estamos entonces en la parte judicial de la partición. Nosotros tenemos herederos puros y simples, y tenemos herederos condicionales. Dentro de los herederos condicionales tenemos a los herederos cuyo derecho está sujeto a una condición suspensiva o resolutoria. Ya sabemos, pero para recordarlo, la suspensiva no adquiere la calidad de heredero, sino hasta que se produzca el hecho futuro e incierto que constituye la condición. Entonces, yo instituyo heredero a Juan si se recibe de abogado antes de 2023. En 2022 se recibe de abogado, entonces adquiere la calidad de heredero. Y la condición resolutoria. Yo instituyo heredero a Juan siempre y cuando quede soltero, porque si se casa, ese bien va a volver a la masa hereditaria. Entonces, primer caso suspensiva y segundo caso resolutoria. ¿Cómo se procede? En el caso de la suspensiva, cuando se realiza la partición, debe reservarse una parte, que es la que le correspondería al heredero condicional si se cumple la condición. Entonces, por ejemplo, yo instituyo como heredero a Juan de 100.000 pesos, si es que se recibe de abogado. Entonces dejamos reservados 100.000 pesos hasta que la condición se cumple, en cuyo caso se le entrega, o no se le cumple, en cuyo caso vuelve a la masa hereditaria. Y en el caso de las condiciones de los herederos bajo condición resolutoria, debe reservarse una porción en favor de la masa hereditaria por si se llega a cumplir esa condición resolutoria y los bienes deben volver a la masa. ¿Entendido? Entonces tenemos el caso de que no sean puros y simples, sino que sean condicionales.
En cuanto a la partición debe, en principio, hacerse en especie. Y si puede hacerse en especie, es decir, que los bienes son partibles, los herederos no pueden exigir la venta. ¿Por qué? Porque los bienes son partibles. Entonces, vamos a poner un ejemplo, son 5 herederos y 5 inmuebles exactamente iguales, con exactamente el mismo valor. La partición entonces, uno para cada uno. O es un campo de 400 hectáreas, que todas las hectáreas tienen exactamente el mismo valor. Y digo, cuidado, no que se divide por la mitad. Porque dentro de un campo, ciertas hectáreas pueden ser más caras por sus características, y ciertas hectáreas más baratas, por ejemplo, porque son inundables o porque es una laguna, que son improductivas. Entonces, no estoy diciendo que se puedan dividir. Lo que estoy diciendo es que se puedan dividir en partes con el mismo valor. Por ejemplo, si ustedes tienen una casa de 2 dormitorios, living, baño y cocina, esa casa no se puede dividir. Entonces, forzosamente, tenemos que proceder a la venta. Principio general. Los bienes, en lo posible, deben partirse físicamente en especie. Muy bien. Entonces, hablamos de una condición para efectuar la partición, que es que los bienes sean físicamente divisibles. Pero también puede ocurrir que los bienes sean divisibles, pero que va a resultar una división antieconómica. Volviendo al ejemplo de un campo, por ejemplo, tenemos nosotros lo que se llama una unidad económica. Entonces, la unidad económica es la cantidad, la superficie de tierra que en distintas partes son necesarias para hacerla rentable. Estoy dando un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la zona de Sierra de los Padres, en donde ustedes saben que hay muchas chacras, una persona quizá con una hectárea puede explotarla económicamente y ser rentable. Pero una hectárea en la Patagonia no es una unidad económica, porque ustedes teniendo una hectárea no pueden producir lo suficiente como para que sea rentable. Entonces, la unidad económica en Sierra de los Padres a lo mejor es de una manzana o de media manzana, y quizá en la Patagonia, para que sea unidad económica, tiene que ser de 100 hectáreas o de 500 hectáreas. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Sierra de los Padres. Quedó una hectárea y 10 herederos. Entonces, ¿de qué le va a servir a un heredero tener una hectárea dividida en 10? Nada, porque con lo que produce no le puede quedar ningún beneficio económico. O vamos a ir a la parte de la Patagonia, le quedaron de 500 hectáreas, quedan 100 hectáreas para cada uno. Y con 100 hectáreas ni siquiera pueden tener ni un poco de beneficio económico. Entonces, cuando los bienes son divisibles, pero su división resulta antieconómica, también se puede disponer que no se realice la partición. Fenómeno. Hay casos en que los bienes no llegaron a ser licitados
nadie los licitó. Entonces, se produce la partición, pero no hubo licitación. Existe aún la posibilidad de que, realizada la partición sin que se haya licitado el bien, uno de los herederos pida, y el juez le otorgue, que ese bien o la hijuela que contenga ese bien le sea adjudicada, en cuyo caso debe compensar con dinero al resto de los herederos por lo que el bien exceda la parte que le corresponda. ¿Mm? Fenómeno. Vamos a ver qué pasa cuando hay cosas que son integrantes del acervo hereditario, pero que están grabadas. Entonces, en ese caso, la cosa se le otorga al adjudicatario, es decir, se otorga el bien con la deuda, pero se resta del valor de la hijuela la deuda que tenía la cosa. Por ejemplo, son 5 hectáreas. Se pueden dividir 1 hectárea para cada uno de los 5 herederos, pero una tiene un embargo. Entonces, al que le toca esa hectárea con el embargo, al que le toca esa hectárea, le toca con el embargo. Pero el resto debe deducir de la parte que le corresponde el pasivo inherente a ese embargo. Es decir, que la deuda es colacionable. Ustedes recuerden que la colación era la acción por la cual los herederos forzosos, la acción a través de la cual los herederos forzosos piden que se respete la igualdad entre ellos. Entonces, si la igualdad no se respeta entre ellos, nosotros entonces lo que tenemos para solución es la acción de colación. Fenómeno. Puede haber también, dentro del patrimonio del acervo hereditario, puede haber algún establecimiento que sea un establecimiento productivo. ¿Mm? Es decir, para poner un ejemplo, que haya 5 bienes y uno de ellos sea una fábrica textil. Entonces, sin perjuicio de lo que hemos hablado de licitación, etcétera, se contempla que el cónyuge sobreviviente o los herederos puedan pedir la atribución de esa unidad económica, sea agrícola, comercial, industrial, ganadera, lo que sea, siempre y cuando hayan participado en la formación de ese establecimiento productor. Entonces, ejemplo, entre marido y mujer instalaron una fábrica que al principio era un galpón, fueron comprando máquinas, entonces fabrican envases para yerba, por decirles algo. El heredero con su mujer o con uno de los herederos. Entonces pueden pedir que se les atribuya ese establecimiento productivo,
y después se los va a atribuir, siempre y cuando compensen al resto de los herederos, de forma tal de mantener la paridad entre ellos. Es decir, que deben colacionar el mayor valor del establecimiento. También existen otros bienes que el heredero puede pedir, siendo el cónyuge o un heredero que no sea cónyuge, la atribución preferencial, que sería, por ejemplo, de una propiedad que esté alquilada por el heredero o el cónyuge, siempre y cuando hubiese vivido ahí en el momento del fallecimiento del causante. Ejemplo, de las 3 casas, en una el heredero, el cónyuge, era locatario del locador, y ahí vivía en el momento del fallecimiento. Entonces pueden pedir, por las razones que ustedes imaginan, para no tener que mudarse, lo que implica y demás, que se le atribuya ese bien. Recalco, no es una violación a la igualdad entre los herederos, porque el mayor valor debe colacionarse. Entonces, primer ejemplo, puede pedir la atribución del bien que alquilara. En segundo término, de un bien donde ejercía la profesión. El inmueble, así como los muebles que existían en él, si es para la actividad profesional. Y por último, no el terreno, sino las cosas muebles necesarias para la explotación de ese bien, que tiene que ser un bien rural, ¿no es cierto? Ustedes imagínense que las herramientas de un inmueble rural son carísimas. Entonces, independientemente de los inmuebles que a cada uno le correspondan, se pueden pedir las herramientas, que son bienes muebles, siempre y cuando el heredero haya sido arrendatario o haya firmado un contrato de aparcería o haya sido vinculado en un contrato de arriendo o de aparcería cuando el causante estaba en vida. Entonces, repito, el heredero que pide la atribución de esos bienes tiene que haber estado vinculado como arrendatario o aparcero con el causante. ¿Qué es el aparcero? La aparcería es un contrato típico del derecho rural, nominado en el Código Rural, por el cual una persona propietaria de ganado deja su ganado en el campo de el dador de aparcería. Entonces yo tengo vacas. Pongo las vacas en el terreno del dador de aparcería. Por un lapso determinado. Cuando finaliza el contrato, se pesa cuánto aumentaron de peso las vacas. Y entonces el arrendamiento, el precio se fija tomando como base el engorde de esas vacas, que por supuesto le dan mayor valor. Y normalmente se firman contratos de aparcería mediera. Mediera es que del incremento del peso de los animales, la mitad va para el dador de aparcería y la otra mitad va para el tomador de aparcería. Fenómeno. Entonces, sin perjuicio de la licitación, etc.,
les tiene que quedar claro que pueden pedir la atribución de ciertos bienes el locatario, el profesional o el que estuviese heredero, hablamos siempre de heredero, vinculado con el causante por un contrato de arrendamiento o de aparcería. Fenómeno. Ahora, ¿qué pasa si un bien es solicitado por varias personas con derecho a solicitarlo? Entonces el juez, porque por ejemplo los dos fueron locatarios, o los dos fueron, bueno, aparceros. Entonces el juez debe decidir a quién se le otorga teniendo en cuenta la aptitud personal de los postulantes, aptitud personal de los postulantes y también la importancia de su participación personal. Y fíjense que son dos cosas totalmente distintas. La aptitud personal se da en el siguiente caso. Los dos herederos habían firmado un contrato de aparcería con el causante, pero resulta que uno lo firmó y vivía a 15.000 kilómetros, y el otro lo firmó y estaba en el campo, y era el que sabía cómo hacer que las vacas engorden y demás, entonces se las va a dar a esa persona. Y en segundo lugar, cuando yo hablo sobre la importancia de la participación personal, supónganse que uno de los bienes es un colegio, en que dos o más herederos habían contribuido a la fundación, al crecimiento del colegio y demás. El colegio se llama Colegio José García, y los herederos eran José, Pedro y Miguel García. Muchas veces pasa en alguna explotación, en un colegio, en una agencia de turismo y demás, a mí me viene un caso concreto de una agencia de turismo, que desaparecida la persona, el alma mater, la persona por la cual es conocida, se viene abajo el negocio. Entonces, en ese caso, es cuando se tiene en cuenta la participación personal en la actividad. Otro ejemplo, supongamos que sea un taller ¿cómo se llama? De modistos. Un estudio, ¿no? De donde se hace ropa. Entonces, los tres herederos eran modistos de una explotación comercial famosa, pero se llama, la casa de moda se llama José García Modas. Y entonces los clientes van a hacerse la ropa ahí, pero buscando que la haga o que la supervise José García. ¿Qué pasa si desaparece José García, aunque queden los otros que integraron y que produjeron y que llevaron a cabo el engrandecimiento, el desarrollo del establecimiento? Si se va José García, se le van todos los clientes. Entonces, esos son casos en que es importante la participación personal de cada uno de los herederos. Bien. También nosotros tenemos casos de indivisión en el caso del derecho real del cónyuge supérstite. Entonces, puede existir una oposición a la división del inmueble, propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal. Último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión, que ustedes ya saben que la apertura de la sucesión es lo mismo que el fallecimiento, que el traspaso de la propiedad, etc., no estaba en condominio con otras personas. Entonces, ese bien no se puede partir. Pero no es oponible
a los acreedores del causante. Entonces, quedan 25 bienes, campos, camiones, clubes con piletas de natación, pero queda una sola casa. Entonces, esa casa no se puede partir, pero puede ser agredida, puede ser subastada, puede ser rematada por los acreedores del causante. Entonces, repele la división, pero no repele el remate. Bueno, esta fue una clase bastante especial porque me parece que no hay alumnos, y no hay alumnos porque la mayoría, cuando comunicamos que por una causa atribuible a mí, que fue unas audiencias, la banda horaria de 11:30, algunos dijeron que estaban trabajando, que está muy bien, o que tenían otras materias. Bueno, concluimos y cualquier duda ustedes me avisan. Muchas gracias, hasta luego.